Episodio 28. Ser tú mismo. En este episodio nos conectamos con Minsk para conversar con la doctora Karen Cabrita, una médico venezolana que nos cuenta sobre su proceso migratorio a Bielorrusia. Hablamos de la reválida de su título, sus estudios de posgrado previos a la residencia de cirugía plástica y reconstructiva que se encuentra cursando, y la importancia del idioma para adaptarse exitosamente a una nueva cultura a pesar de ser diferente a la suya. Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. Hola Karen, bienvenida al podcast. Hola, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, empezando es la época de frío, aunque ha sido un otoño extraño porque generalmente en esta época hace muchísimo frío y bueno, ahora está digamos que normalito. Bueno, calentamiento global, yo siempre lo he dicho, tiene un lado amable. Exacto. Triste, pero cierto. Y Sí. yo digo buenos días, pero para ti es noche. Y es que Yo creo que tenemos como 10 horas de diferencia. mira, aquí cambió el horario hace nada. O sea que Ok. antes teníamos 12. O sea que si los usos horarios, que no estoy segura que sean, ¿sabes? Si tienen algo que ver con distancia. A lo mejor, de Ujú. hecho, estamos, lo que te digo, o sea, más o menos una de un lado del planeta y la Sí, otra, o sea, sí, si tenemos 12 horas estamos como mitad y mitad. viste, la maravilla de la globalización. Sí, sí. Y tú eres trujillana de Valera. Sí, sí, yo nací en Valera, soy andina. Yo también. Egresada de la Universidad de los Andes, de hecho, pasamos pena también porque, de hecho, estudiamos juntas en algún punto de la Y carrera nunca al nos principio. conocimos. Pues sí, qué vergüenza. Pero Qué cosas, es, ¿verdad? es que son naguará. Yo me acuerdo que eran promociones en algún punto en las clases de fisiología uno veía fácil 300 personas en un auditorio. Sí, pero no conocías a nadie, conocías a tu grupo de 5 personas y a los demás los veías solo en fisio y bueno, una cara conocida de repente. Bueno, y después yo me acuerdo que te organizaban por el apellido, así que tú conocías, en mi caso yo conocía a Torres. Y yo conocía hasta la M. No, el mío era, Sí. no sé, tenía como 8 letras nomás. Yo creo que tú me Entonces, todos ganaste. mis amigos, el apellido, todos mis amigos tienen apellido que empieza por C, porque es mi apellido, entonces bueno, Qué siempre estábamos conveniente. juntos. Sí, es que Sí, pasaba. sí. Además, sí, uno de derrotar en cosas pequeñitas es que terminas haciendo tus panas y Claro, si porque, estudiábamos juntos y hacíamos todo juntos, pues ya, amigos de toda la vida. sí. En conclusión, tú eres una andina en Minsk. Sí. Estás en Una Bielorrusia. andina perdida en Minsk. En un sitio que Belarus. ya me contaste que casi no tienes latinos. No, aquí hay muy pocos latinos. Antes habían varios venezolanos, porque ellos vinieron con un convenio, pero no era nada relacionado a la medicina. Entonces, bueno, yo muy pocas veces los vi y no teníamos mucho en común, porque cada quien pues anda en su vida y no, las vidas no estaban relacionadas. Pero sí habían varios. Yo creo que ya la mayoría se devolvieron porque terminó el convenio. Y bueno, ya quedaríamos unos 10 porque bueno, los que se quedaron casados vinieron y se enamoraron y bueno, ya no se devolvieron. Bueno, pero hablando de ello, creo que es el momento de que tú nos eches el cuento de cómo fuiste tú a parar de Valera a Minsk. A mí- Yo creo que nunca en mi vida yo iba a pensar que yo iba a llegar a vivir aquí. Y de hecho, antes de yo venirme a Minsk, lo único que sabía de Minsk, lo único, era de una serie, de un capítulo de Friends, en el que el novio de Phoebe, que era un físico, se iba a vivir a Minsk. Y eso era lo único que yo sabía, que Minsk era por allá muy lejos, donde hacía mucho frío. Y bueno, mi historia es de amor. Como la de Phoebe.
Porque Phoebe casi se va a Minsk. Y ahora que lo dice, yo no recuerdo el nombre del actor, pero él de hecho hace muchas de las voces de los personajes de Los Simpsons. Yo tampoco recuerdo su nombre porque él de hecho tuvo una aparición más o menos corta en Friends, pero mi recuerdo de Minsk es él llamando a Phoebe de una cabina en la calle así con mucho frío y que sí, está haciendo mucho frío. Entonces, bueno, eso era lo que yo sabía de Minsk. Y bueno, mi historia también es de amor. Yo conocí a mi esposo en Mérida. Mi esposo es bielorruso. Él fue a Mérida por trabajo. Él trabajaba con el SIDA, que es la empresa o compañía o organización que se encarga del... Sí, ya va, déjame ver si me acuerdo, porque yo tengo unos panas que trabajaron ahí. Es el Centro de Investigación Algo Astronomía. Es Exacto. algo, no recuerdo cuál era y creo que era, no recuerdo si era algo adscrito a la universidad o no, pero yo sé que, por ejemplo, los muchachos de física rotaban por allá y algunos trabajaban Sí. haciendo cosas como part-times. Sí, sí, porque de hecho el esposo de mi hermana, él trabajaba en el SIDA y él es físico. Entonces, y él trabajaba también en la universidad dando clases. Y bueno, creo que sí estaban relacionados. Y bueno, el cuento es así, que la compañía donde trabaja mi esposo tenía un contrato con el SIDA. Ellos le vendieron un equipo al SIDA y mi esposo fue a Venezuela a instalar el equipo. Trabajaba con el esposo de mi hermana y yo ya no vivía en Mérida para ese tiempo. Yo ya tenía 4 años viviendo en Valera porque terminé los últimos 2 años, quinto y sexto año los terminé en Valera y luego hice una residencia allá y bueno, me quedé en Valera. Pero mi hermana sí vivía en Mérida y ese fin de semana la fui a visitar y bueno, por cosas de la vida yo terminé en el restaurante donde estaba mi esposo y bueno, nos conocimos, así como que amor a primera vista, él se Destino. enamoró de, no sé, sí, de mi piel morena y yo de sus ojos azules. Y bueno, él no hablaba español y en Venezuela tú sabes que muy poca gente pues habla inglés. Yo, bueno, aprendí inglés hace mucho y bueno, esa noche fue bla, 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 Fue un asset. hablamos Tú dijiste, muchísimo. bueno, aquí fue. Voy a practicar. Sí, exacto, y él feliz porque al fin tenía alguien con quien hablar. Y nada, eso fue los 2 días antes de que él se devolviera, o sea, fue amor, de verdad fue amor a primera vista, no fue que nos Oh. vimos allá 3 meses, no. Fue un romance de barranco. Tenía un amigo que Sí, decía sí, eso, que conoces a la persona justo cuando te vas a ir, conoces a alguien un par de días antes y le decía romances exacto. de barranco, de precipicio, era la palabra. Romance de Sí, precipicio. bueno, entonces él se devolvió y yo, bueno, o sea, imagínate, ¿qué voy a pensar yo? Minsk, Venezuela, o sea, ¿qué? Pero a la final terminamos hablando mucho por teléfono, nos llamábamos y así estuvimos unos 6 meses y en esa época yo empecé el posgrado de cirugía general en el Pérez Carreño en Caracas. em, y bueno, él me había dicho, yo estoy enamorada de ti, yo quiero estar contigo, pero yo le dije, bueno, o sea, mi plan de vida primero es ser cirujano general, hacer el posgrado y bueno, o sea, tendremos que esperar 3 años. ¿Y él qué? ¿3 años? No, 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 no. Al día siguiente fue a la universidad aquí en Minsk y bueno, él averiguó todo, qué hay que hacer, me llamó, tú puedes hacer el posgrado aquí, tú puedes ser cirujano general aquí, puedes hacer todo aquí. Y bueno, yo estoy dispuesto a ayudarte con todo y yo así como que, bueno, era esos momentos de esas decisiones que te cambian la vida y yo le dije, ok, vamos a Me arriesgarnos, me voy a lanzo. vivir a mí. Sí. Y bueno, él volvió a Venezuela la segunda vez a conocer a mi familia y digamos que a buscarme porque ya de regreso me vine con él. Y bueno, ya han pasado 5 años. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué te ha parecido hasta ahora Minsk? Porque me dices que hay pocos latinos, el clima es muy diferente. De hecho, lo que hablan es ruso, también me dijiste que hablaban bielorruso y Sí, otro que no recuerdo, o pero sea, que poca gente habla inglés. exacto. La ciudad acá es muy tranquila. O sea, yo pasé de haber estado en Caracas, que es la ciudad de la locura, a vivir en Minsk y Minsk es súper tranquilo,
no hay tanta gente, o sea, la población no es tan alta, las calles son extensas, hay muchos parques y es muy bonito, la ciudad es bonita, es limpia, es segura, bueno, yo me siento segura. Y claro, el clima es una cosa que yo llegué aquí en verano, yo llego en verano y, ay, pero aquí no hace tanto frío, la gente sí es exagerada. Y mi esposo así como, ay, Espérate. espérate, espérate. Y yo, bueno, el primer invierno, Dios mío, yo asomaba la nariz y sentía que me iba a morir. Y de hecho, hace 5 años hacía muchísimo más frío que ahorita. Y el primer invierno yo lo mínimo que sentí fue -28. Oh, Exacto, o sea, yo, ¿sabes? Era muy gracioso porque yo ni siquiera sabía cómo vestirme. O sea, el secreto está en las capas y yo sí me asomaba y veía solecito, decía, ay, no va a ser tanto frío. Me ponía una licra y un suéter y una chaqueta y bueno, me tenía que volver a los 5 minutos helada. Entonces la mamá de mi esposo vivía preocupada por mí, de que esa muchacha no se sabe vestir, me compraba abrigos, chaquetas, porque es que ella escoge lo bonito, no lo que es bueno para el frío. Bueno, eso ha sido un proceso de aprendizaje. bueno, pero es que falta de experiencia. Cuando yo llegué a este país, yo llegué a Exacto. Chicago y Ujú, llegué en febrero, en medio del invierno. ujú. Y yo me traía Uf. mi chaqueta de ir para el pico. ¿Sabes? Para el pico. Sí, 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 Uno sí. todo inocente, con la chaqueta de ir para el pico, las botas de ir para el pico, que yo decía que eran mis botas de montaña. Pecado, esas botas duraron una semana y tenían conmigo años. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo y de hecho hubo un momento muy gracioso que la mamá de mi esposo nos vino a visitar ya cuando nos estábamos instalando y ella ve mi maleta que yo la estaba desarmando y empieza como a gritar en ruso. Yo en ese momento probablemente no hablaba ruso y yo le digo a mi esposo, pero ¿por qué está así como alterada? Y él dice, es que me está preguntando que dónde está tu ropa de invierno. Y yo le digo, bueno, o sea, yo no tengo ropa de invierno, lo que tengo es esta chaqueta. Y ella, no, son chaquetas de verano. Esta muchacha se va a Bueno, el otro día congelar. sí, me compró un viaje de chaquetas y cosas. Qué Y mi linda. esposo le decía, mamá, pero estamos en verano, no te preocupes, nosotros vamos a comprar todo. Y ella estresada porque, bueno, va a pasar frío. Bueno, de hecho he pasado mucho frío, han pasado cosas así como que al principio, ¿no? Ya soy experta. Pero al Bueno, principio es era una que curva de salía, aprendizaje. exacto. Una vez mi esposo me dice, mira, esta chaqueta, o sea, era un abrigo largo, lo puedes poner, pero si la temperatura está en 10 o menos, no te la pongas porque te va a dar frío. Y yo, ok, pero eso me lo dijo y al mes que llegó esa temperatura, yo como que vi el sol, ay, se ve como que iba a hacer más calor. Me puse la chaqueta, salí, me monté al metro y cuando me bajé del metro lo llamé y le dije, ven y me buscas porque es que me estoy muriendo de frío. Y bueno, y cuando llegó me dice, yo te dije que esta chaqueta no te la puedes poner cuando haga esta temperatura. Pero es que imagínate, cuando uno en Venezuela miraba o sea, yo nunca en mi vida llegué a mirar el teléfono para saber qué temperatura iba a ser en el día. O sea, nunca, Sí, jamás. que, bueno, si acaso tú te asomabas y veías nubes y decías, bueno, quizás llevo Exacto, un está nublado, paraguas. voy a llevar paraguas o una chaqueta o me voy a poner sandalias, qué sé yo. Pero de mirar la temperatura. A mí la gente siempre me pregunta, ¿qué temperatura hace en Venezuela? Y yo, ay, bueno, o sea, hace calor. Me imagino que como 30 todo el tiempo. Y yo así como, wow. No, yo me acuerdo mucho que una vez en el páramo, ¿sabes? Cuando tú vas para el frío, ahí como que sí te animas a ver la temperatura, o cuando hace mucho calor. Entonces yo recuerdo, Ajá. creo que lo más caliente una vez que fui a visitar a mi abuela en Maracaibo, y el carro Ujú. registraba, que no creo que esa fuera la temperatura, porque probablemente la lata del carro se calentaba, pero ¿te acuerdas que los Se carros tenían calienta, sí. sí, un medidor y decía Sí, sí, 46 sí. grados centígrados? Eso es lo más Bueno, caliente que yo porque recuerdo. Maracaibo, sí. Sí, y recuerdo frío, creo que una vez que fuimos a la montaña, algo así como 11 grados, que estaba haciendo un día soleado por allá en Mucubají. Bueno, Pero, yo recuerdo hubo un tiempo que, por ejemplo, yo viajaba de Valera a Mérida cuando todavía estaba estudiando y viajaba, qué sé yo, a las 6 de la mañana para llegar a casa a las 8, una cosa así. Y sí, bueno, veían que el carro registraba ahí 0 grados, pero uno no se bajaba, uno iba ahí rapidito. En cambio aquí, o sea, 0 grados es otoño
Y parte de tu adaptación al principio entiendo que fue aprendiendo ruso, porque tú me contaste que llegaste y conforme llegaste te pusiste a estudiar ruso. Exacto, porque yo llegué con cero ruso, o sea, cero. Imagínate, ¿quién aprende Ruso ruso en en Venezuela? Venezuela. Yo Exacto. conozco gente que habla ruso, pero creo que es una cosa más de ideología comunista en el caso de ellos. Es posible, pero cuando yo estaba en Venezuela esos 6 meses antes de venirme, yo traté de buscar algún curso de ruso y mira, el único curso de ruso que encontré por internet era en Caracas. De resto, en ningún lado habían cursos de ruso. Entonces, bueno, mi conocimiento de ruso era nulo, o sea, completamente nulo. Yo llegué aquí y bueno, empecé, como era verano, todos estaban de vacaciones, y empecé, digamos que por mí misma, a aprenderme el alfabeto, los sonidos, porque son sonidos diferentes. Mi esposo, claro, me ayudaba muchísimo, pero él y yo hablábamos inglés. Los primeros 6 meses solo hablábamos inglés. No, 6, 4 meses era inglés. Ya después que hice el primer nivel de ruso, él me dijo, bueno, aquí en esta casa no se habla inglés, se habla exclusivamente ruso. Ugh, bueno, un proceso largo, largo, largo. El pobre tiene una paciencia porque imagínate. Y nada, sí estudié ruso unos 6, 8 meses, digamos con algunos tiempos sin clase, porque como no hay tantos extranjeros aquí, pues de repente no habría en el nivel porque no tenemos suficientes estudiantes. Y, pero yo siempre estaba en mi casa y, ¿sabes? Veía películas en ruso, con subtítulos en ruso porque es que aquí es más o menos como en inglés que se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra. Entonces es un rollo, porque si a mí me suena O, pero se escribe A. Bueno. No, Entonces sí, yo y iba. el alfabeto ni siquiera se parece. Digo, hay No, unos hay letras que se caracteres que... parecen. O sea, hay letras que se parecen, la A, la E. Bueno, yo estoy en 2E. Tiene unas letras ahí que parece la R al revés. Bueno, es que es diferente, sí. Al principio yo me lo sabía así, ¿no? La R al revés es ya. Ujú. La que parece una casita es la D. Ujú. Bueno, así me lo fui aprendiendo poco a poco. Al principio yo te lo juro que yo pensaba, yo nunca voy a poder hablar ruso. O sea, esto es demasiado difícil. Hay como en alemán hay casos, pero en alemán son 4 casos, en ruso son 6. Tienes que entender cuándo se usa el caso, con qué verbo, o sea, un rol. Dices, pero Dios mío, ¿por qué hacen las cosas tan complicadas? O sea, No, bueno, yo no llego, yo si acaso inglés, ahí medio machuco un poquito de francés, pero aquí el políglota de la casa, que es mi esposo, se pone, ¿sabes? A punta de apps, está ajá. tratando de aprender alemán, pero es que yo lo escucho y yo ni pregunto. Yo también estoy aprendiendo alemán, digamos que en un proceso más lento, porque entre estudiar y el posgrado y el ruso, y que no estoy en un lugar donde hablen alemán, no es tan rápido. Pero con mi experiencia en el ruso, digo que me ha parecido que el alemán es más sencillo, en cierto punto, ¿no? O sea, es más complicado que el español y el inglés, pero es más fácil que el ruso. Bueno, si se parecen de alguna manera, ya tú llevas un poquito de camino adelantado. Sí, de hecho, cuando yo empecé a estudiar alemán y bueno, ya me explicaron los casos, yo entendía más o menos a qué se referían. Y yo estudiaba con rusos, entonces para ellos esa parte es sencilla porque ellos lo entienden. O sea, ellos entienden que si una palabra termina en A, pues el caso le cambia la A a U. Bueno, Entiendo. es complicado. Sí, bueno, suena interesante, pero no, todavía no me siento motivada a aprender ruso. La mejor motivación para aprender un idioma es encontrarse en el lugar donde lo hables, porque no Sí, tienes de otra. no, Cuando bueno, no te estás en el toca. lugar, no te motiva tanto. O sea, de repente, por ejemplo, el inglés que toda la vida lo necesitaste, veías películas, la música, es como que él está en tu ambiente. Pero si tú vives en Venezuela y dices quiero aprender ruso, mm, bueno, a menos que solo te bajes cosas en ruso y ya, porque a tu alrededor no hay nada en ruso. Nada, nada. Sí. Mira, ¿y en qué punto empezaste tú a hacer todo este tema de las diligencias, de verificación, certificación? Ujú.
Pues de inmediato, o sea, yo llegué acá y lo primero que hicimos fue llevar a traducir todos los documentos. La traducción había que llevarla a otro departamento que la hacía ya legal. Ujú. Y bueno, después de eso llevamos todos los documentos a un instituto se llama Instituto de Educación Superior. Mm. Y en ese instituto ellos reciben los diplomas y toda la información y verifican que el diploma es real, ¿no? O sea, que de verdad eres médico o ingeniero o lo que sea. Sí, me dijiste que era algo como el equivalente al Ministerio de Educación Superior, algo así. Sí, sí, es algo así. Y bueno, ellos revisaron todos mis documentos, dieron el sí de que, bueno, es todo legal, pero con eso yo no podía trabajar, tenía que estudiar, um, digamos que en la universidad de acá, y tenía que hacer el internado, o sea, porque mi internado de Venezuela, primero que yo no me traje nada de papel de internado, yo en Venezuela no hice nada con eso porque yo no sabía que era necesario. Ujú. Pero de igual manera, si yo hubiese traído ese papel, tenía que haber presentado el examen. Entonces, bueno, Sí. igual yo quería estudiar porque estaba como práctica en ruso, pero ya en el área de medicina. Ujú. Porque una cosa es que tú puedas hablar en la calle y te puedes expresar, pero otra cosa muy diferente es hablar con pacientes, hablar con médicos, bueno, es completamente diferente. Y aquí el curso de ruso no está dirigido a la parte médica, porque hay cursos de, por ejemplo, de alemán que están dirigidos a médicos y bueno, digamos que tienes mucho contenido de eso. En cambio, mi curso era un curso normal, por decirlo así, un Sí, curso para ruso, aprender a ruso. hablar ruso. Exacto. Y bueno, mi plan era desde el principio de una vez entrar al posgrado de cirugía general y lo bueno fue que yo entré al posgrado de cirugía general y el tiempo que estuve en el posgrado me valió para presentar el examen del internado. Entonces digamos que me ahorré un año. El cual tú me dijiste que era oral. Aquí siempre los exámenes son orales. Para nada Aquí intimidante, un examen oral. Me acuerdo que me contaste que era como en un en auditorio, ruso. en Sí. ruso, para nada Los intimidante. exámenes aquí de hecho son muy, muy diferentes a los nuestros porque los exámenes orales en Venezuela, tú entrabas, está el profesor, tú te sientas y él te dice las preguntas, ¿no? Te dice, bueno, ¿qué es tal cosa, qué es tal cosa, qué es tal cosa? En cambio aquí era un auditorio y en el centro del auditorio estábamos sentados todos los que íbamos a presentar el examen y alrededor habían unos 15 profesores. Y yo entro y pues yo no entiendo cómo es el examen, a mí nadie me explicó. A mí me dan una lista de preguntas, eran 5 o 6 preguntas, y me dan una hoja blanca. Y yo, ay Dios mío, ahora tengo que responder estas preguntas en ruso. Yo escribo terrible en ruso, escribo con errores porque, o sea, la gramática es un rollo. Y yo digo, ay Dios mío. Entonces, bueno, estoy ahí sentada en mi depresión y veo que se para una muchacha y se acerca a uno de los profesores, se sienta con él en la mesa donde está él. Y escucho que le empieza a responder las preguntas. Y yo, Luego veo que otro se acerca a otro y veo que es que la cosa es que tú no tienes que escribir en el papel si no quieres. El papel es para que te hagas una idea de lo que tú le vas a responder al profesor. Entonces después vas al profesor, le das la lista de preguntas y bueno, él te dice, bueno, habla, contesta. Y yo, wow, así fue que entendí cómo era el sistema de los exámenes. En medio del Y bueno, examen. me fue súper bien. Sí, Bueno, pero tenemos un gen extra que nos permite ser buenos improvisando. sí, eso es verdad. No sé, no creo que esté identificado. Habrá que revisar si alguien lo mapeó. Pero es Pero que sí, sí, sí. Uno como que aprende a llevar, a seguir la corriente. a resolver sobre la marcha. Así que Sí, me fue bien, presenté el primer examen, luego ya fui al segundo, después entendí que todos los exámenes aquí son así. Y luego de que terminé el posgrado, bueno, es diferente el posgrado en Venezuela de cirugía general. Aquí no es esa locura de que te tienes que llegar a las 4 de la mañana, nada que ver.
O sea, aquí tú llegas a las 8, haces tu revista sola, Se porque aquí respetan los revista derechos como tal, humanos, pues. exacto, tú eres una persona. O sea, tú eres una persona que tiene derecho a comer, tiene derecho a dormir. O sea, no es esa locura, ¿no? Y bueno, en general, los médicos conmigo siempre fueron súper amables. No sé si por ser mujer, porque les parecía bonita, porque les daba cosita, que esta muchacha toda perdida, que ay, Dios mío. Siempre la gente fue muy Que amable. se nota que está Claro, pasando las frío. enfermeras, sí, las enfermeras como en todos lados, ¿sabes? Que hay una enfermera que siempre te anda llamando la atención, que eso no es así, que eso no es así. Pero al principio es así, ya después con todo me llevaba súper bien. En el hospital donde hice el posgrado de cirugía general, los pacientes también eran muy amables. Yo, de hecho, me querían mucho, porque yo no sé, puede que haya cierta diferencia entre que yo sea latina, que soy como más calurosa, que yo siempre ando sonriendo, y si a mí un paciente llegaba y me preguntaba algo, yo no entiendo esto, pues yo me sentaba y le explicaba con toda la calma del mundo si tenía tiempo, y si no tenía tiempo le decía, vengo mañana y le explico, por decirlo así. Que era muy gracioso porque a veces pasábamos revista, la revista general, que son los lunes, y bueno, el profesor, que es como el jefe de la cátedra, era muy serio, y el jefe del servicio muy serio, y hablaban pues en términos que una abuelita pues no entiende. Y ellas me hacían señas así de que después de la revista pase por acá y no, me explican, ¿no? O sea, lo tenemos ya cuadrado. Y sí, sí, yo paso más tarde. Y bueno, la gente sí, los pacientes, los médicos, con todos me llevé muy bien, todos me querían mucho y me sentía, ya en ese servicio me sentía que era como mi casa, ¿no? Sabes que a veces te sientes en el hospital que es tu casa, bueno, yo ya tenía ese sentimiento ahí. Tú me comentaste que, de hecho, o sea, el componente de vías biliares en ese posgrado que hiciste fue bastante importante. Extenso. O sea, que hay como subespecializaciones dentro de ese internado que hiciste. El posgrado tiene varios como ciclos. Entonces tiene ciclos en traumatología, en oncología, que vas y pasas, por ejemplo, 2 meses allá como para ser un cirujano completo. Pero acá los cirujanos generales siempre se especializan en algo más. Por ejemplo, el cirujano general en Venezuela hace cirugía de tórax, hace cirugía abdominal, hace, no sé, safenectomía, o sea, es muy extenso. En cambio acá cada servicio está muy especializado. Tú puedes hacer los 2 años de cirugía general, pero siempre te vas a terminar yendo por una rama y, por ejemplo, en el servicio donde yo estaba, ellos son más especializados en vías biliares. O sea, ahí se hacían colecistectomías todos los días, tanto laparoscópicas como abiertas, se hacía mucha vía biliar, que sí, revisión de vía biliar. Era como el área de su área. Ujú. También teníamos, o sea, como ellos también recibían emergencias 2 veces a la semana, pues también teníamos apéndices y bueno, toda la parte general, digamos. Ok. Pero el día a día era cirugía biliar. Bueno, entonces pasaron 2 años en el que estuviste en el departamento de cirugía general. Ujú. Presentaste tu examen, otra vez el examen oral que me dices que tienes que presentar al finalizar Sí, internado y posgrado. sí, sí. Y trabajaste un tiempo como visitador médico y como médico Sí, bilingüe en un servicio de telemedicina. Me estabas contando que de hecho sí, los sí. posgrados son pagos, son costosos, así que lo hiciste como para Sí, por ahorrar el eso dinero. ahorré y digamos que me tomé como un tiempo de descanso porque a pesar de que estaba trabajando, pues tenía más tiempo, me dedicaba, qué sé yo, a hacer ejercicios. Ahí fue cuando empecé a aprender alemán, que tenía, digamos que más tiempo de estudiar, porque honestamente estudiar, por ejemplo, en el posgrado y también estudiar paralelamente un idioma es muy agotador. Entonces, o estudiabas una cosa, te leías un libro de cirugía o te ponías a hacer tus tareas de alemán. Entonces, eso lo empecé a hacer ya cuando estaba trabajando, que tenía Claro. como menos carga académica. Bueno, y ya luego también me comentaste que tú habías hecho algunos cursos en el servicio de cirugía plástica, porque como dijiste antes, lo que a ti te gustaba era la cirugía plástica.
Sí, antes de yo entrar al posgrado de cirugía plástica, hay cursos que eran como la base de cirugía plástica, se llaman así los cursos. Ujú. Y bueno, era ir de hecho en el servicio donde estoy ahorita, y en ese curso te daban, por ejemplo, clases sobre aumento mm, de seno, o sea, todo lo relacionado como que la base de la cirugía plástica. Cirugía de mano, que también está relacionada porque el servicio donde yo estoy es de reconstructiva y Ujú. microcirugía, cirugías más especializadas. Y me dijiste también que de hecho esos cursos te abrieron las puertas para hacer conexiones y luego poder aplicar y que te ofrecieran la plaza. Claro, ya cuando llegué al examen, cuando ya yo decidí entrar al posgrado, ellos ya me conocían, porque cuando yo estaba en los cursos, yo siempre les decía, yo voy a venir a hacer el posgrado el próximo año, voy a venir al posgrado el próximo año. Bueno, Acuérdense entonces de ellos ya mí. sabían que venía una venezolana a hacer el posgrado, ellos ya sabían. Y ahorita estás en este momento en tu segundo mes. Estás apenas comenzando. Sí, estoy empezando, tengo 2 meses ya en el posgrado. ¿Cómo la estás pasando? Porque es lo que tú querías hacer. Mira, encantada. Yo creo que cada día me gusta más, aunque cada día me confunde más en qué área de la cirugía plástica me gustaría especializarme, pero bueno, estoy empezando. Pero todo me encanta, es como que yo, no sé, me siento en el paraíso, voy, las cirugías son espectaculares y la tecnología haciendo cirugías con microscopio, bueno, espectacular. ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento para ser un cirujano plástico? 2 años para poder trabajar acá como cirujano plástico. Pero si yo quisiera irme a otro país, tendría que hacer un año extra. ¿Cómo así? Porque es que acá ellos piden 2 años. O sea, yo aquí en este país puedo trabajar con 2 años. Pero, por ejemplo, si yo me quisiera ir a Venezuela a trabajar como cirujano plástico, en Venezuela el posgrado son 3 años. Y de hecho, conmigo hay muchos extranjeros que también vienen que están haciendo el posgrado. Y, por ejemplo, tengo un compañero que es de Turquía y él está haciendo el tercer año ahorita porque él cuando se vaya ya a su país de vuelta, si él hace 2 años, pues no le dejan trabajar allá como cirujano plástico. Oh, ok. Tiene que tener 3 años de cirugía plástica. ¿Es común que extranjeros vayan a entrenarse allá en posgrados en Bielorrusia? Sí, hay bastantes extranjeros. ¿Y hay algún tipo de facilidades o es por otra razón? Yo creo que ellos, o sea, todos tienen como razones diferentes, porque el sistema en cada país es diferente. Hay unos que dicen que en su país es muy difícil entrar a posgrado porque hay mucha demanda, o simplemente querían vivir en otro país. O sea, cada quien tiene su razón diferente. Ahora, Karen, una pregunta que puede sonar como demasiado básica, pero ¿los posgrados son en ruso también o son en inglés? Son en ruso. Ok. Claro, aquí todo es en ruso. Aquí, por ejemplo, en mi posgrado, la mayoría habla inglés muy fluido, pero es porque en cirugía plástica, bueno, tú haces congresos y las revistas y todo está ya, todo en inglés. Ujú. Y si no sabes inglés, pues digamos que no vas a estar en la vanguardia de todos los avances y casi todos en mi servicio hablan inglés. Pero digamos que en general en el día al día siempre hablamos en ruso. Y bueno, tenemos algunas clases cuando vemos, por ejemplo, este mes hemos estado viendo masterclasses que está haciendo la Asociación Internacional de Cirujanos Plásticos. Bueno, son en inglés. Entonces, bueno, nos sentamos y las vemos en inglés, pero digamos que ruso es un 90%. Mira, Karen, ¿y cómo ha sido? Porque estamos, por supuesto, en medio de una pandemia, cosa que no creo que todavía vaya a pasar muy rápido. ¿Cómo ha Ujú. sido en tu experiencia? O sea, ¿cómo ha cambiado con el tema del coronavirus? Mira, la vida en Bielorrusia con el coronavirus no se detuvo, porque, o sea, a pesar de que estamos en Europa, aquí nunca hubo cuarentena obligatoria, nunca, en ningún momento la dictó el gobierno. Tenían algo, o sea, estaba que sí, hay que usar las mascarillas,
distanciamiento social, pero aquí no cerraron restaurantes, aquí no cerraron gimnasios, o sea, todo estaba funcionando tal cual como siempre. A principios, digamos que en marzo, en febrero, cuando empezó la pandemia como tal, ya sí veías menos gente en la calle, veías menos gente en los gimnasios y veías más gente con mascarilla. Pero eso duró 2 meses. Ya después a todo el mundo se le olvidó, ya muy poca gente anda con mascarilla, los gimnasios están full como siempre. O sea, de verdad que decir que aquí se sintió como se sintió en otros países que la vida se detuvo, para nada. ¿Y tú consideras que eso ha sido algo bueno o quizás no tan bueno? Mm, yo creo que, mira, eso es difícil de contestar porque desde un punto de vista tú piensas, ok, no vamos a detener la vida hasta cuándo, hasta cuándo la gente va a estar encerrada en su casa, inevitablemente todos nos vamos a enfermar. Es inevitable. A mí me parece que es inevitable. Bueno, yo ya me enfermé y a mi alrededor todos se enfermaron Sí, también. me contaste. ¿Cómo te fue? Sí, pero mira, o sea, sí me sentía muy mal. No fue una simple gripe, de hecho yo no tuve ningún síntoma respiratorio, solo tuve mucho dolor de cabeza. El peor dolor de cabeza de mi vida, unos 10 días. Perdí olfato y gusto, me sentía débil, pero bueno, ya pasó un mes y bueno, ya estoy completamente recuperada, sin ningún, me pasó y ya. Bueno, esas son muy Pero buenas noticias. sí, sí, mi esposo también estuvo enfermo y a él solo le dio, digamos que debilidad general y ya, más nada. Nos recuperamos, estuvimos en casa y 2 semanas en casa y luego volvimos cada quien a su trabajo. Mira, ¿y cómo eso de alguna manera cambió tu rutina en cuanto a ejercicio? Porque aquí voy a hacer un salto medio extraño. Porque algo que yo noté La cuando, cuarentena. sí, algo que yo Ujú, noté cuando te conocí de inmediato, porque por supuesto que cuando entramos en contacto, lo primero que hice fue ujú. seguirte en Instagram, es que tú Ajá, eres súper fit, haces muchísimo ejercicio, o sea, para ti el entrenamiento es una parte súper importante de tu día a día. sí, sí. Bueno, yo no diría que soy súper fit, solo que hacer ejercicio es una parte muy importante de mi vida. Y cuando empezó la cuarentena, que yo pensaba que iban a cerrar Minsk, que íbamos a entrar en cuarentena, yo estaba en crisis de Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo para ir al gimnasio? Compré pesas, compré ligas, compré todo lo que pude haber comprado, pero nunca cerraron los gimnasios, entonces yo seguía yendo. Sí, y tú Soy me la peor, contaste sí, que pero era básicamente terapia para ti. sí, yo desde siempre he sido como que digamos, siempre me ha gustado hacer deporte. Cuando vivía en Venezuela también hacía deporte, subía montaña, jugaba tenis, pero ya ir al gimnasio aquí se convirtió en ese momento del día en el que yo no tengo que hablar ruso. O sea, yo voy y yo no tengo que hablar con nadie porque yo entreno sola. Yo pongo mi música, me pongo los audífonos y es como un descanso mental. Yo puedo estar 3 horas en el gimnasio y soy feliz. Es un descanso mental, porque yo no hablo con nadie en español, o sea, yo solo hablo en español cuando llamo a mi casa, de resto yo hablo todo el día ruso y escucho todo el día ruso y mi esposo solo habla ruso y, o sea, de repente ya no me es tan pesado como era hace 3 años, que era súper agotador todo el día estar pensando en ruso, cómo digo esto, cómo digo aquello, porque ya lo hablo más fluido y yo ya pienso en ruso. Y de repente tú puedes escucharme hablando español y hago una pausa, puede porque esté pensando cómo es que es en español, porque lo estoy pensando en ruso. Es una locura. Es que pasa. Digo, pasa Es no un solo idioma con muy ruso, pasa fuerte. y, Sí, y el acento. exacto. Bueno, a mí yo no diría que mi acento ha cambiado porque yo hablo ruso, pero por ejemplo, si yo viviera en España, estoy segura que te estaría hablando, vale, ¿cómo estás? Gracias. Sí, no, pero digo, o sea, a pesar de que tú hables un idioma distinto, yo creo que el acento de alguna manera no siempre es como lo más fácil de manejar, porque Sí, yo hablo inglés 8. Es una cosa bien curiosa, pero cuando a mí la gente me conoce, antes de saber que soy de Venezuela, por lo general, piensan que soy europea. Bueno, yo creo que tiene que ver con que yo soy
alta y pecosa, porque eres más, pero sí, es el acento. Me dicen, no, es que tienes un acento diferente, pero claro, conoces a alguien, cuando hablan de alguien que viene de Venezuela, por lo general es alguien que viene del centro, que tiene un acento bien diferente, y pues yo con mi sí, sí, sí. acento gocho que nadie sabe identificar. Sí, la gente de repente no lo identifica tan fácilmente. No, y lo que dices acerca de agotarse mentalmente, cuyo yo lo entiendo. Sí, es que te agota. De repente, yo cuando empecé el posgrado, que ya, o sea, antes de empezar el posgrado, mi ambiente era, o sea, estar en mi casa con mi esposo, que hablaba lento, que sabía qué palabras yo ya sabía, y estar en el curso donde todos también hablábamos lento, y de repente tú llegas al hospital, tienes 10 personas alrededor hablándote bla, 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 súper rápido, todos con una pronunciación como diferente. Y llegaba a la casa y le decía, no quiero hablar ruso, vamos a poner una película en inglés, no quiero hablar ruso. Eso me pasó los primeros 6 meses. Ya después me empecé a acostumbrar y no era tan pesado. Pero sin embargo, yo voy al gimnasio y es como, no sé, ese momento de tranquilidad que no necesito pensar en que la gente me entiende o no me entiende, de que si lo dije bien o lo dije mal. No, no, no. Yo voy. Y de hecho, por eso nunca, no he entrenado, o sea, nunca he tenido entrenador aquí porque si tuviera un entrenador, pues tendría que estar pendiente de qué me dice, qué hay. No, no, no. Yo voy, me desconecto del ruso. Una vez me dijeron unos compañeros aquí, ay, pero ves que a ti tanto no te gusta hablar ruso. Y digo, no, 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 a mí me gusta. Yo disfruto hablar ruso, me gusta mucho aprender idiomas, pero de repente uno necesita un momentico de olvidarse de eso. Y de hecho, cuando mi esposo estuvo en Venezuela, la última vez que estuvimos 3 semanas, él también les decía, ay, ya quiero llegar y escuchar todo ruso y entender todo. Y yo, ahora entiendes lo que se siente. Bueno, finísimo porque ahora él estuvo en tu posición de alguna manera. Pero sí, Sí, no. sí, él entiende. No, pero yo de verdad que ahorita ya eso no me es tan pesado, ya no me duele la cabeza al menos. El dolor de cabeza. Bueno, ya yo lo he dicho en otros episodios, pero es que mi experiencia con el inglés fue algo bien particular, porque yo hablaba mi inglés de, como yo digo, o sea, de ver películas, de escuchar canciones, de ver Friends, pero, Exacto. ¿sabes? Como que, bueno, sí, lo entiendes, lo hablas, ya había viajado y ya lo había como probado, pero una cosa es ese inglés de turista y otra cosa es ese inglés de que te tienes que hacer una De total expresar. inmersión en la cultura y estudiar medicina en otro idioma. Yo no Ay, sé sí, es por qué la gente no habla lo suficiente sobre eso, pero estudiar medicina en otro idioma es una cosa, terrible. sientes como que tienes que estudiar medicina de nuevo. Es como que De los cero, cables desde tienes cero. que hacer conexiones nuevas con lo que ya sabías. Y bueno, yo recuerdo mucho una cosa en particular de donde es mi papá, en el Zulia, en el Ujú, Moralito, por ahí cerca hay un ujú, foco de Huntington disease. ujú, Es lo que llaman en ujú, Venezuela Corea de San Vito o enfermedad de ujú. Huntington. Zambito, más, ajá, mal de Zambito. Sí, por el sur, el sur del lago es, bueno, sabes, así como la hipertermia maligna es famosa en el páramo, bueno, los anestesiólogos lo Ujú, saben, algo así, hay focos, o ujú, el cáncer de colon, me acuerdo también por la Panamericana, hay como focos que están identificados y ujú, Huntington yo lo conozco mucho precisamente por eso, porque yo conozco una familia que tiene casos de Huntington. ujú. Y recuerdo que la primera pregunta que leí de Huntington yo no la supe identificar. Y fue para mí traumático porque de nuevo es como que un tema que tú manejes muy bien, de repente te das cuenta que no, o sea, no es tan fácil. Y la barrera es el idioma. Bueno, a mí me pasó eso. A mí me pasó eso, pero más que todo porque aquí ellos han estudiado, no guía, o sea, uno podría decir que la medicina en todos lados es igual, pero ellos tienen una medicina soviética. O sea, soviética de que ellos leen libros de autores rusos. Antes ellos nunca leían nada de autores, por ejemplo, americanos. Que era lo que uno estudiaba, porque uno en Venezuela lo que estudiaba sobre todo eran cosas que llegaban de Estados Unidos. Exacto. Teníamos esa influencia. Exacto. Y lo que me pasó aquí cuando llegué, o sea,
uno se sabe los síntomas y los signos de la apendicitis, ¿no? Y estábamos en la revista y ellos dicen un síntoma y yo digo, primera vez en mi vida que escucho este síntoma. O sea, yo me quedé así como, Dios mío, yo no sé nada. ¡Ah! Y resulta que es que ese síntoma era el Bloomberg, el básico Bloomberg que uno conoce, pero ellos no dicen Bloomberg, ellos dicen Shotkin. Y yo decía Shotkin, resulta que Shotkin es un autor ruso que describió el síntoma. Posiblemente después que Bloomberg, pero ellos, como es ruso, pues se quedaron con eso. Y así en todas las enfermedades. Sí, es que hay un componente ahí de política también. Sí, bueno, y más que todo antes, ahorita no, ya ahorita la mayoría de médicos lee cosas en inglés y los congresos y todo, pero antes, en la Unión Soviética, ellos leían sus libros, ellos no se guiaban nada que tuviera que ver americano o europeo como tal, no, era soviético y ya. Entonces eso también es difícil. Y a mí me tocó leer muchos libros en ruso, porque bueno, o sea, de repente qué vergüenza en la revista que tú no sepas qué es el síntoma de Shotkin, que es como lo más básico en la apendicitis. Y bueno, yo leía libros en ruso, pero detesto leer Gajes libros del en ruso. oficio. Yo creo que es más porque la redacción es diferente, ¿sabes? Los libros que uno está acostumbrado a leer, por ejemplo, no sé, el Harrison, todo está como concreto. Aquí de repente te hablan mucho, de aquí para allá, te dan la vuelta, y como que te pierdes. Entonces, bueno, pero bueno, ahí voy. Sí, yo los leo en ruso, pero no con tanto placer como podría leerlo en español o en inglés, pero los leo. Mira, Karen, ¿qué consejo le darías tú a la gente que viene detrás de ti, quizás no necesariamente a Bielorrusia, pero sí al este de Europa, siendo una cultura tan diferente de la de nosotros, que somos todos, bueno, caribeños y, Ujú. ¿sabes? Sabor latino. Yo creo que es ser tú mismo, porque a pesar de que seamos de culturas diferentes, te integras sin dejar de ser tú. O sea, yo no te diría, deja de ser lo que te gusta, deja de ser extrovertido. De hecho a ellos les gusta, porque de repente su cultura es muy cerrada, pero cuando te ven haciendo, te ven que eres extrovertida, ellos se abren y la gente es amable y puede que al principio tú digas, pero aquí la gente es muy seria y la gente aquí no se ríe o no te sonríe, porque yo soy de esas personas que entra a un lugar y dice buenos días con una sonrisa en la cara. Y al principio para ellos también puede ser un poco extraño, pero ellos se acostumbran y no hay ninguna necesidad de dejar tus raíces ni de cambiar, porque de verdad que te integras. Y yo creo que aquí este es un país cerrado, porque tú vas a Alemania o vas a España y te das cuenta que la gente es muchísimo más abierta, pero aquí la gente quiere cambiar y ¿A qué te refieres? en estos últimos 5 años han cambiado mucho. O sea, yo veo mucho cambio en la ciudad. Cuando yo llegué aquí, bueno, también tengo que tomar en cuenta que yo llegué hace 5 años sin saber el idioma y eso te Ujú. encierra, ¿no? Eso de repente te sientes en una burbuja porque no te puedes comunicar con nadie. Y ahorita pues yo hablo ruso fluido y no siento esa barrera que había antes. Pero Bielorrusia hace 5 años, digamos que mm, era diferente. O sea, ahora la gente es mucho más abierta. Tú ves que hacen, para mí algo extraño cuando llegué aquí es que, o sea, la vida nocturna era muy aburrida, la gente no hacía, no sé, conciertos, cosas. Ahora han cambiado mucho y ellos están como más dando a lo europeo y están dejando la parte soviética atrás. O sea, ya la gente joven, sí, la gente joven ya está así como que, ay, no, lo soviético, nada que ver. Claro, no, y bueno, es otra generación que no vivió todo el tema de la Unión Soviética. Esa generación ya no son niños, ya son adultos y son adultos que están interesados en la fotografía, en el arte, Y en ya la tienen música. el para moldear su cultura. Y de hecho tú me estabas diciendo que también el país está yendo a través de una serie de cambios políticos. Sí, bueno, eso no sé, cambios o no, no sé a lo que vaya a llegar porque mm, es como complicado. Yo realmente no entiendo mucho de política aquí y bueno, no sé,
pero sí la gente está como más abierta a cambiar. Porque es que son jóvenes, o sea, ya es la gente joven que está haciendo el día al día y ya la gente soviética pues me está, no sé, quedando atrás. Y los jóvenes quieren ser más europeos, quieren ser más abiertos, quieren que haya más libertad y cosas así. Entonces hace 5 años, por ejemplo, o sea, es algo que yo siento mucho el cambio, era la música. O sea, tú ponías aquí una estación de radio hace 5 años y tú solo oías música en ruso. Era muy raro escuchar música en inglés y muchísimo más raro escuchar algo en español. Ahora yo a veces me quedo loca, o sea, tú pones la radio y escuchas todo el reggaetón que quieras. Yo digo, pero Dios mío, Mira, yo no te sé decir si eso es algo ¿qué ha bueno o es pasado? algo malo. Bueno, Yo no yo soy tampoco sé, particularmente todavía fanática no sé, del reggaetón. Yo sé que yo soy terrible latina. yo tampoco, pero se siente el cambio. Bueno, Karen, de verdad que ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por animarte a grabar este episodio con nosotros. Gracias a ti que me diste una hora de español. Bueno, terapéutico. Ha sido terapéutico para las dos. A mí me encanta conversar en lo que sea. Gracias a ti por invitarme. Y pues seguimos en contacto. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Karen Cabrita desde Minsk, en Bielorrusia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.